Bueno, pues ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Hoy sobre la mesa del debate político de esta noche tenemos que poner en el punto de mira el polémico impuesto de patrimonio. El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, aseguraba esta mañana que el Gobierno de La Rioja cree en este impuesto y ha recordado que lo único que solicita La Rioja es una armonización porque no tiene sentido que haya diferencias como las que hay entre comunidades autónomas. Celso González ha explicado que gracias a esa recuperación de la integridad del impuesto se han recaudado más de 15 millones en 2021, mientras que antes lo que se recaudaba no llegaba a los 4,5 millones de euros. Gracias a esta recuperación del impuesto hemos recaudado más de 15 millones en 2021, que es cuando tuvo efecto esta medida. Antes lo que se recaudaba no llegaba a 4,5 millones de euros. Es decir, gracias a la recuperación total del impuesto que este Gobierno ha llevado a cabo, tenemos más recursos para reforzar los servicios públicos. Bueno, pues ahí sobre la mesa están esas declaraciones. Vamos a dar ya la bienvenida a Raúl Díaz y a Pablo Baena. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, María. Muy buenas noches, Buenas María. noches. Enar Moreno y Jesús Ángel Garrido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas encantada de noches. estar aquí. Bueno, lo dejo sobre la mesa, el impuesto de patrimonio, polémica que ha habido por el documento que se envió al Ministerio. Sí, bueno, yo creo que el consejero lo acaba de explicar en la pieza que habéis emitido pues bastante bien, ¿no? Es verdad que al final, donde quería decir, donde ponía su presión, ¿no? Quería decir pues armonización, ¿no? Y yo creo que hasta ahí es la polémica, ¿no? Hasta ahí es la polémica, porque además es que los hechos son bastante tozudos, ¿no? Y es evidente que el propio consejero, en las 3 leyes de medidas fiscales de acompañamiento a los presupuestos, pues ha defendido lo que llevábamos el Partido Socialista en el programa, lo que junto con Izquierda Unida firmamos en el acuerdo de investidura para un gobierno progresista y lo que yo creo que es de justicia y equidad. Al final los socialistas estamos a tope con el artículo 31 de la Constitución, ¿no? Que es el que garantiza los principios de igualdad y de progresividad en la fiscalidad, es decir, que quien más tenga, que más pague, ¿no? Es lo que hemos defendido siempre y los datos además están ahí, ¿no? Teníamos esa recaudación, ¿no? La última recaudación que se hizo cuando el Partido Popular bonificaba este impuesto al 75%, apenas se recaudaban 4,5 millones de euros y solamente en el año 2021 pues lo hicimos por valor de más de 15 millones de euros que van a redundar efectivamente en esa apuesta por unos mejores servicios públicos y de más calidad. Y al final yo creo que hay que poner a veces, María, pues el cascabel al gato, ¿no? Y ir al fondo del asunto, y es quién defiende a quién aquí, ¿no? Porque al final este impuesto que grava los patrimonios por valor superior a 700.000 euros, ¿no? Lo abonan unos 2.200 contribuyentes riojanos. ¿Qué ocurre con los 168.000 contribuyentes restantes? ¿A quién defiende, por ejemplo, al Partido Popular, que ha pedido en las sucesivas leyes, ¿no? A través vía de enmiendas, el intentar hacer ese regalo a los ricos, ¿no? Por más de 15 millones de euros anuales? Nosotros, desde luego, no estamos en esa tesitura, apostamos por la progresividad fiscal, quien más tiene, que más pague, porque si algo ha demostrado además la pandemia es que a través de impuestos se tienen que financiar unos servicios públicos fuertes que siempre ayuden al que menos tiene, y lo tenemos clarísimo. Jesús Ángel, ayer el Partido Popular se manifestaba ya. No es algo de mi asombro, porque toda esta polémica viene porque un diario de tirada nacional, El Mundo en concreto, traza una información de las distintas propuestas que las comunidades autónomas vuelcan en el Gobierno de la Nación de cada una hipotética reforma fiscal. Entre ellas, La Rioja presenta un documento escueto, porque es apenas una página y un párrafo. Es este es el documento, ¿no? Este es el reverso, ahí está el párrafo, que es muy fácil de estudiar, de revisar, etc. Y lo primero que hace el Gobierno, y en concreto es el señor Celso, es negar la información. Niega la información. Es decir, dijo que el Gobierno de La Rioja no había propuesto la supresión del impuesto del patrimonio. Claro, ¿cuál es la...? Es llamativo, ¿no?, que tras... bueno, no sé cómo habrá sido el proceso, pero en cualquier caso, el documento finalmente aparece, en cuestión de horas. Y en ese documento se lee expresamente que efectivamente lo que había negado el consejero era falso. Y por lo tanto se le ha pillado al consejero intentando engañar a los ciudadanos de esta comunidad autónoma de La Rioja.
Esa es la realidad, simple y llanamente. Y lo demás son constructos del Partido Socialista y del Gobierno para intentar defender lo que es simplemente indefendible. Y si se me permite, las propuestas que hace el Gobierno de La Rioja, esa comisión de reforma del sistema impositivo en nuestra comunidad, aporta 3 grandes ideas. En primero de ellos hace referencia, efectivamente, a una supuesta uniformidad de las distintas figuras impositivas. También, dentro de ese apartado, hace una mención específica y exclusiva para el impuesto de patrimonio. Y dice, como el impuesto de patrimonio tiene una escasa capacidad recaudatoria, y lo cifra el informe en menos de un 1%, dice, se propone eliminarla. Además, ¿por qué? Porque su finalidad es una finalidad censal y no propiamente recaudatoria. Estas son palabras textuales. Y luego sí que es cierto que en otras figuras tributarias ahí sí que aborda el tema de la uniformidad, pero es que expresamente separa el apartado dedicado al impuesto de patrimonio. Por lo tanto, es una cuestión de esta deliberada. O sea, esto no es un error, deliberadamente se pone y además es que se argumenta. Por lo tanto, aquí lo realmente relevante ya no es tanto la posición del Gobierno y del Partido Socialista en materia del impuesto de patrimonio, que sin duda lo es y pone de manifiesto el carajal que hay dentro del Partido Socialista y la falta de dirección política que marca la señora Andreu en el Gobierno y en el Partido Socialista, sino que el señor consejero de Hacienda ha mentido deliberadamente a los riojanos para engañarlos. Y después, ante las pruebas evidentes, ha tenido que desdecirse. Y eso es un hecho políticamente gravísimo, porque ¿qué credibilidad tiene el señor consejero de Hacienda? ¿Cuándo nos dice la verdad? ¿Nos ha dicho la verdad hasta ahora? ¿O a partir de ahora van a aparecer documentos que desdigan lo que ha dicho y entonces nos va a decir que ha sido un error? ¿Cómo que ha sido un error? Y si ha sido un error, oiga, ¿quién envió este documento al Gobierno de España? Es que fue el propio Gobierno. ¿No lo leen? Cualquiera de las dos opciones es mala. Pero en cualquier caso, aquí alguien deberá asumir su responsabilidad política por haber intentado engañar a los ciudadanos de esta comunidad autónoma, que eso, reitero, es lo más relevante a día de hoy. Y por cierto, la señora presidenta del Gobierno, desaparecida en combate. Algo tendrá que decir, con la propensión que tiene a cesar a sus consejeros, pues aquí tiene una buena oportunidad para hacerlo. Una primera impresión sobre este asunto. Bueno, ha leído el señor Garrido el escrito que mandó el Gobierno de La Rioja, en el que habla de la eliminación del impuesto de patrimonio, porque tiene más un carácter censal que un carácter recaudatorio. Y hombre, yo tengo que decir que yo estoy de acuerdo con lo que dice el consejero de Hacienda en ese documento. Lo que me apena es que en cuanto se ha conocido se haya desdicho de lo que había escrito y se ha esforzado en negar que se había enviado desde la Consejería de Hacienda este documento a Madrid, ¿no? Hablaba el señor Díaz de que tenemos que ir hacia una armonización impositiva, cuestión con la que también estoy de acuerdo, una armonización impositiva en líneas generales a nivel nacional, pero claro, ahí la clave está en cómo hacerlo, Ojo, porque si lo que se plantea es subir a todos los impuestos y que todos los españoles, pues los impuestos para arriba, pues hombre, entonces en ese modelo yo no estoy de acuerdo. A mí es que me hace gracia porque yo he defendido siempre que la carga impositiva en líneas generales tiene que ser igual para todos los españoles, porque somos ciudadanos del mismo país y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y por hacer esta defensa muchas veces desde partidos de la izquierda, especialmente el Partido Socialista, se me ha acusado incluso de estar en contra del sistema de las comunidades autónomas, a las cuales yo respeto y me encantan, por otro lado, ¿no? Y claro, ahora resulta que sale el Partido Socialista diciendo, no, es que hay que armonizar. Pues bueno, a mí me gustaría preguntarle al señor Díaz si va a armonizar los impuestos también en aquellos territorios en donde hay fuerte presencia nacionalista e independentista, con los que en este momento está gobernando el señor Sánchez, ¿no? Los impuestos deben de buscar la igualdad, deben ser progresivos y deben de ser también justos, pero no perdamos de vista una cuestión, que es la siguiente. Tenemos un sistema por el cual en líneas generales existe una brecha de financiación. Esto quiere decir que al final las necesidades del sistema para mantener pues la educación, la sanidad, los servicios públicos, que tan importantes son, en líneas generales las comunidades autónomas recaudan menos de lo que al final todo esto cuesta, ¿no? En el caso de La Rioja la brecha de financiación es, si no me equivoco, del 6% en este momento. Vale.
¿Esto en qué se traduce? En endeudamiento en muchos casos. Perfecto. Caramba, esto lo podemos solucionar o subiendo los impuestos al ciudadano, o también siendo más eficaces, recortando y suprimiendo entidades que no son necesarias, gastos ineficientes, chiringuitos, personal contratado a dedazo que probablemente no sea necesario. Todo ese tipo de cuestiones también son importantes y a mí me gustaría ponerlo encima de la mesa, y con esto concluyo, sí. Porque claro, el señor Díaz habla de que con el impuesto de patrimonio se han recaudado 11 millones de euros más, cosa que es cierta, pero claro, se olvida decir que el chiringuito de Podemos con este año ya nos va a costar en lo que llevamos de legislatura 33 millones de euros a todos los riojanos. Entonces, caramba, una cuestión es que tenemos que mantener los servicios públicos, muy de acuerdo con ello, y para eso hace falta recursos, pero otra cuestión distinta es esa mentalidad de esto solo puede ser subiendo impuestos. Pues oiga, no, también se podrá recortar en cuestiones que no son necesarias. Enara, Izquierda Unida también se ha pronunciado hoy a este respecto. Pues evidentemente, yo creo que el impuesto el gravamen, el impuesto de patrimonio, lo que hace no es otra cosa que gravar a los que más riqueza tienen en nuestra comunidad, ¿no? El 1% que más riqueza tiene en la comunidad autónoma de La Rioja tienen que pagar el impuesto de patrimonio una cantidad irrisoria, pero que suponen entre 8 y 11 millones de euros a la de nuestra comunidad, que permiten pues atajar muchas de las desigualdades que hay en la sociedad y que abordan directamente a lo que nuestra Constitución establece, ¿no? La progresividad de los impuestos, que paguen más los que más tienen para poder repartir a los que menos tienen, en una cuestión de equidad impositiva, ¿no? En ese sentido nosotros estamos de acuerdo evidentemente con esa cuantía, y estamos desde luego radicalmente en contra de las declaraciones sobrescritas, ¿no?, del Gobierno de La Rioja, que dice que apuesta por la eliminación de ese impuesto. Nosotros apostamos desde luego no solo por el mantenimiento de ese impuesto, sino por gravar aún más, ¿no? Y es verdad que es un impuesto censal que tiene muy poca carga sobre los contribuyentes, el 1% más rico de nuestra comunidad, y nosotros decimos el 0,7 es insuficiente, habrá que gravar en el 1 o hasta el 1,5% para hacer que quien más tiene más pague. Y esto es lo que abordamos, y en ese sentido lo que acordamos en el acuerdo programático, y entendemos que lo que tenía que haber cumplido sin hacer cábalas, ¿no?, en este modelo que ahora parece ser que el Gobierno de La Rioja planteó. No nos preocupa mucho porque lo acordado efectivamente se ha cumplido, y en ese sentido seguiremos abordando por la eliminación de privilegios a los que más tienen de nuestra comunidad, y que seguiremos persiguiendo. Pero en definitiva, estas afirmaciones que hace la derecha de esta mesa, ¿no?, vamos a decir, que no se trata de la igualdad, se trata de que paguen más quien más tienen, y no estamos hablando de igualdad sino de progresividad, que pague más quien más tiene, mayor porcentaje y mayor carga impositiva, para ir persiguiendo lo que es la redistribución fiscal, que es lo que apuesta en función de nuestra Constitución incluso, ¿no?, que parece que hay algunos que solo cumplen cuando les conviene. Bueno, pues lo que dice la Constitución es que la progresividad es un eje fundamental de nuestra justicia impositiva. En ese sentido, pagará más porcentaje quien más tiene, y por tanto el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que grava al 1% más rico de la comunidad, y que tiene que aportar para garantizar que tenemos recursos suficientes para seguir mejorando nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, en definitiva nuestra justicia redistributiva. Bueno, pues ha quedado claras las posturas. Enseguida vamos con esas preguntas a Raúl, pero Jesús Ángel. Sí, quería poner de manifiesto que, estando en las antípodas de lo que ha expresado la señora Moreno, al menos hay que reconocer una cosa, y es la claridad en la exposición y al menos la coherencia en la defensa de lo que defiende. Cosa que no sucede ni con el Gobierno ni con el Partido Socialista, y eso es lo que realmente hay que denunciar. ¿A qué se debe ese carajal? ¿A qué se debe esos cambios de criterios tan absolutamente radicales? Porque da la sensación que es que no hay nadie que está al frente del Gobierno de La Rioja. No es un asunto menor la reforma al sistema tributario. Oiga, lo mínimo que se pide de quien está al frente de los euros, ¿no?, de todos los riojanos, es que al menos se leen los documentos. Y ahora resulta que ni tan siquiera es responsable de la lectura de esos documentos, pues apaga y vámonos.
Por lo tanto, reitero, aquí lo grave no es tanto la posición política sobre si patrimonio sí, si patrimonio no, que para nosotros es muy importante y de hecho lo dejamos bonificado en un 75%. Y de hecho hemos presentado ya una proposición de ley para suprimir el impuesto de patrimonio en La Rioja y que llevaremos al Pleno del Parlamento de La Rioja en cuanto sea posible, cuanto antes. Eso que quede claro, sino también lo importante es que, y esto yo quiero insistir, es que tenemos un consejero de Hacienda que ha intentado engañar a los riojanos y eso es gravísimo, aunque ni el señor Díaz ni la señora Morón lo quieran decir. Y por otra parte, la Constitución dice, además, que la gestión de los fondos públicos tiene que ser eficaz y eficiente. Y la Constitución española dice que el régimen fiscal no puede ser confiscatorio. Y tenemos un sistema tributario con unos planteamientos y con unas medidas, y además que ustedes con sus políticas las están agudizando, que roza esa confiscación. De hecho, el impuesto de patrimonio implica pagar tributos sobre rendimientos que ya han tributado previamente. Y el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones implica pagar una tributación y pagar unos impuestos sobre unas rentas que ya han tributado con anterioridad. Es decir, son impuestos que está pagando la gente 2 y 3 veces por unas rentas que ya que ya pagaron y pasaron por caja del Estado en su momento. Y eso es ahí en donde nosotros ponemos el acento. Oiga, progresividad sí, que pague quien más tiene, pero oiga, que esto no sea un régimen confiscatorio. María, y tanto es así, y con esto concluyo, que el gobierno cuando lo piensa y lo pone por escrito y lo fundamenta, está de acuerdo con lo que siempre hemos defendido el Partido Popular de La Rioja, y por eso es cierto que el gobierno de La Rioja, en este caso el gobierno socialista, rectifica, ¿no? Cuando acierta, rectifica, y más cuando hace caso al Partido Popular. Bueno, yo creo que las cosas están claras. Hay dos cuestiones que desde luego no puedo aceptar, ¿no?, de las palabras que ha dicho ahora mismo el señor Garrido y su primera intervención, ¿no? La primera de ellas es intentar vincular con que el consejero de Hacienda, a sabiendas, ha mentido o ha intentado engañar a la ciudadanía. El propio consejero ha reconocido el error de un documento que visó, efectivamente, él visó ese documento y por error, efectivamente, donde ponía supresión, porque además de todo el resto del documento se puede interpretar, y además con la fuerza de los hechos, de 3 leyes de medidas fiscales consecutivas, que estamos a favor de la armonización de ese impuesto y, por supuesto, de la aplicación del impuesto de patrimonio. Es curioso, ¿no? Un Partido Popular que pasó... Oye, déjame que yo te he escuchado a ti. Un Partido Popular que pasó de la mayoría absoluta en 2014 a la oposición en el año 2019, sabíamos que nunca reconocía ningún error. Bueno, pues esto desde luego ha sido un error reconocido y sobre todo reconocido por la vía de los hechos. En segundo lugar, ¿pero qué es esto de una cuestión confiscatoria? Está diciendo. Sabe perfectamente el señor Garrido, y además creo que sea de las personas de esta mesa el más cualificado, sabe perfectamente que la doble imposición en este país está absolutamente prohibida por todos los códigos que tenemos legales. Por tanto, eso es absolutamente falso. Pero sí que podríamos decir, María, a la audiencia, a los que nos están viendo desde su casa, si forman parte dentro de esos 2.200 riojanos que tienen un patrimonio superior a los 700.000 euros, que es a quien está defendiendo el Partido Popular. Me gustaría saberlo. Y, por cierto, puede que sí lo sean y, además, gustosamente abonen ese impuesto, ¿no? Porque también defiendan, ¿no? Eso tampoco tiene que ver ni tan siquiera con la clase económica, ¿no? Cómo se pagan los impuestos en este país. ¿Por qué decimos que se tiene que armonizar el impuesto? Porque lo que no es de recibo es lo que hacen, por ejemplo, comunidades como Madrid, que son una aspiradora de recursos del resto, y luego se nos llena la boca de hablar de la España vaciada, como seguramente luego si tenemos la ocasión de hablar en el siguiente tramo de debate, que aspiran al final los recursos del resto, ¿no?, bonificando al 99%, porque sabe también él perfectamente que no se puede suprimir ese impuesto, al 99%. Por cierto, tampoco ustedes lo impidieron en sus años de gobierno, que lo hicieron al 75%. ¿Por qué al 75% no al 99%? Pues cosas del PP, que habla de coherencia, pero la coherencia para el resto. Como digo, para nosotros nos parece absolutamente fundamental, María, justo al debate al que quiere escapar el señor Garrido, que es a poner el cascabel al gato. Aquí, ¿a quién se defiende? ¿A los 2.200 contribuyentes con un valor patrimonial de más de 700.000 euros? ¿O a los 168.000 riojanos que desde luego ni por asomo alcanzamos ese patrimonio? Porque juntos con esa progresividad fiscal es cuando estamos teniendo las leyes de presupuestos más avanzadas en los capítulos sociales de la historia. Y con las mayores inversiones en sanidad, en educación y en servicios sociales. En la vida ha habido tanta inversión. Y por cierto,
Querido Pablo, te tengo que decir, esto de siempre vincular me parece bien, hay ciertas aproximaciones como la de la armonización que me parece bien, pero hombre, todo el rato hablando de chiringuito, te recuerdo que tú cifrabas dentro de lo que tú llamas chiringuito de Podemos que se incluyen a los servicios de atención al ciudadano y a todo el cuerpo de funcionarios que trabajan dentro de ese servicio, que lo incluyes ahí dentro. Espero que ya lo hayas detraído de esos cálculos que tú haces. Y por cierto, para chiringuito, allá en el único sitio donde gobernáis en coalición con el Partido Popular, que es en Lardero, que lo primero que hicisteis al llegar fue subir el número de liberados en el ayuntamiento. Con lo cual en eso, Pablo, tampoco podéis dar ninguna lección. Bueno, yo voy a obviar cuestiones que, Raúl, sabes que perfectamente las utilizas sin venir a cuento, y sí voy a entrar un poco más en el debate que estamos teniendo. Yo sí creo que es necesaria una reforma fiscal en este país, sí lo creo, y lo creo desde el principio, y ya que hablaba Raúl de poner el cascabel al gato, creo que es importante, quiero ahondar un poco más en ello, lo que decía antes de que esta reforma fiscal, que debe ser justa, que debe ser progresiva, que desde nuestro punto de vista tiene que buscar la menor imposición posible a los ciudadanos, es decir, el mínimo de impuestos a los ciudadanos para el mantenimiento de los servicios públicos y del estado del bienestar, debe ir acompasada con una serie de reformas y de supresión de ineficiencias, de entidades que no son necesarias, de puestos que probablemente no sean necesarios, puestos políticos, etcétera, etcétera, que al final suponen un coste enorme a las arcas de las comunidades autónomas y también a las arcas del Estado. Y yo creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa, porque si no, al final parece que este debate solo va de poner más impuestos a los ricos o menos impuestos a los ricos o lo que sea, que no va de eso, que es que el debate va de que efectivamente tiene que haber un sistema que sea justo, pero también es cierto que a la gente hay que dejarla vivir. Y la gente necesita pagar el mínimo de impuestos siempre y cuando se mantenga nuestro estado del bienestar. Y para que el mantenimiento de ese estado del bienestar sea lo más eficiente posible, hay que poner el foco también en suprimir cuestiones que no son necesarias en la administración pública del Estado, de las comunidades autónomas. Y ahí parece que nadie se quiere meter. Hablemos de ello también, porque chiringuitos, querido Raúl, hay unos cuantos. Yo te recuerdo que hay unos cuantos por ahí que sería muy conveniente eliminarlos para de esa manera poder dedicar más fondos a educación pública, sanidad pública, recursos públicos, etcétera, etcétera, lo que necesita el ciudadano. Vamos terminando ya este debate, Nar. Sí, no, yo brevemente, claro que va de eso, va de quién paga más y de quién recibe más. Y efectivamente la progresividad de los impuestos va de eso, exactamente, de que los más ricos de nuestra comunidad paguen más para que los más pobres de nuestra comunidad reciban más. Y esto es de lo que se trata, ¿no? Que pague quien más tiene para que reciba más quien más necesita. Eso es precisamente el principio de la justicia redistributiva, que es lo que debe marcar nuestros impuestos, ¿no? En ese sentido, pues evidentemente tienen que pagar más quien más tiene, y el 1% de la población que más patrimonio tiene que pagar más. Por eso el debate sí es ese. El debate es si necesitamos un impuesto sobre el patrimonio que determina que el 1% de la población que más recursos tiene en nuestra comunidad tiene que contribuir más para poder abordar una justicia redistributiva en base a un impuesto sobre el pagar una educación pública para los que menos tienen, recursos sociales, una sanidad pública. En ese sentido, pues evidentemente la manera que mejor tenemos para redistribuir la riqueza no es otra cosa que la justicia fiscal. Que pague más quien más tiene para que se dé más a quien menos tiene. En ese sentido, pues yo creo que eso es evidentemente el cumplimiento de nuestra Constitución en el artículo 31, que yo creo que todos contribuimos a eso. Y más allá de ese debate, también se podría preguntar uno, pues que aparte de este impuesto de patrimonio, ¿no?, ¿qué posibilidad hay de que La Rioja pueda modificar otros tributos que tenga propios, ¿no? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, Sí, pues por ejemplo, ¿no? Nosotros eso lo hemos puesto. También, por ejemplo, con el impuesto de donaciones y sucesiones ocurre algo similar. Es que aquí tenemos al Partido Popular que a través de sus enmiendas, ¿no?, que es un impuesto que afecta también a bases liquidables por encima de 400.000 euros, bueno, que es un 2% aproximadamente de los contribuyentes, pues piden bonificarlo absolutamente, ¿no? Yo creo que la progresividad, yo creo que la progresividad, las figuras impositivas y también las que afectan al tramo Rioja
quirófano, pues tienen que ir acompasadas con lo que actualmente está demandando la ciudadanía, y lo acaba de decir muy bien Enar, ¿no? Y yo lo comparto absolutamente. Pero es que además creo que precisamente la pandemia lo que nos ha demostrado es que sin unos servicios públicos fuertes, que garanticen, y ya estamos hablando incluso de la supervivencia, ¿no? Y desde luego de una mayor calidad de vida de los ciudadanos, tiene que nutrirse de donde tiene que nutrirse, que es a través de la vía impositiva. Por tanto, esa falsedad argumental a la hora de hablar de fiscalidad, pues creo que hace muy flaco favor a la gente. Es verdad que puede vender mucho más. ¿Hay que bajar impuestos o hay que bonificarlos al 99%? Bueno, ¿quién se beneficia de esas medidas? Pues nosotros lo estamos viendo bien claro, y se ve en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Yo quiero poner de manifiesto que siempre que la izquierda habla de armonizar, lo que realmente quiere decir es subir los impuestos. Ya estamos, ¿ves? ¿Y por qué? Porque en definitiva lo que quieren hacer es ocultar, repito, señor Díaz, ocultar la mala gestión del Partido Socialista ahí donde gobierna. Eso es lo que quiere hacer. Bien, se puede hacer una correlación evidente entre comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, lo que es precisamente donde existen los impuestos más altos y donde sus ciudadanos pagan los impuestos más altos, y además es donde hay peores servicios públicos. Eso a la es inversa. Es que no es verdad. Aquellas comunidades autónomas que son gobernadas por el Partido Popular son las que tienen impuestos más bajos y son las que tienen los mejores servicios. Y ¿En serio? ¿En Madrid, en Castilla y León? Habéis hablado siempre de infierno fiscal. En concreto, en Madrid, no se ponga nervioso, porque señor es Díaz. falso. No vemos más que los datos de paro en La Rioja, que dijisteis que esto iba a fomentar una desertización empresarial, y es mentira. A partir de ahí, nosotros creemos en el autogobierno. Y creemos en la capacidad de cada una de las comunidades autónomas de decidir por sí mismos aquellas cuestiones que estime convenientes. Ese es el fondo y la naturaleza del Estado de las autonomías. Y también desde un punto de vista fiscal. Oiga, ¿qué es esto? Que porque no le guste al señor de Esquerra Republicana de Cataluña que aquí en La Rioja se paguen menos impuestos, hay que subirlos porque se lo digan. Ustedes están en ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué tiene que ver Esquerra Republicana? Ustedes están en ese. Oye, que en el Parlamento de La Rioja no está Esquerra, ¿sabes? No está Esquerra. Ustedes hacen perfectamente el juego a la cadena. Toda la vida hemos vendido que La Rioja era la comunidad autónoma con los impuestos más bajos y estábamos los últimos en crecimiento económico. Con vuestras recetas es lo único que conseguisteis, debilitar los servicios públicos y que se fugaran las empresas. Y por otra parte, reitero, tres cuestiones así, telegráficas. ¿Por qué no se bonificó al 99% del impuesto de patrimonio? Porque Ciudadanos no quiso. Segundo, lo que nosotros defendemos es que la gente normal no tenga que tener SICAPs en Luxemburgo. El 1% de la población no es la gente normal. SICAPs en Luxemburgo, como tenía un consejero de por su gobierno socialista. Por eso ya no está en este gobierno. Sí, a la señora Andreu le parecía muy bien. No le parecía muy bien, la España vaciada, entre otras cosas, lo que está pidiendo es un tratamiento fiscal ventajoso. No sé si usted las ha escuchado esta mañana, pero es lo que quieren nuestros agricultores, que son los principales perjudicados de sus políticas en materia tributaria, y en concreto el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. Vosotros eso es lo que realmente supone una carga sin precedentes, y eso es lo que hoy, entre otras cosas, han pedido. Un régimen fiscal especial. Sí, bueno, los impuestos deben ser justos. Yo creo que esto es algo que todo el mundo debería tener claro. Yo no comparto muchos argumentos que se están dando desde Izquierda Unida y desde el Partido Socialista, y sí me gustaría recordar que es que parece, caramba, cada vez que habla el Partido Socialista parece que solo le suben los impuestos a los ricos. Es que han subido la cuota autónomos, han subido el impuesto de matriculación, que dices, oiga, es que solo los ricos deben comprarse un coche, solo los autónomos deben tener todos más de 700.000 euros. El tema de la luz, ahora quieren poner peajes en las autovías. Pero caramba, es que esto es un Raúl, yo te he respetado cuando tú hablabas. Yo te respeto, pero Raúl, no yo te he respetado y no te he insultado. Entonces, en este sentido, la realidad es que el Partido Socialista está siguiendo una estrategia allá donde gobierna, y nos gobierna en el conjunto de la nación, de subir absolutamente todos los impuestos que puede subir. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, y hay que decirlo, porque por ejemplo el señor Sánchez tiene 1.200 asesores en todo el gobierno. Es que esta es la realidad de las cosas. Vamos a hablar claro a los ciudadanos. Es que todas esas ineficiencias hay que suprimirlas. Y aquí ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida, y por supuesto el Partido Popular tampoco lo está diciendo, están hablando de que haya que suprimir ineficiencias y cuestiones que no son necesarias. Y ese punto es muy importante para generar un ahorro que podríamos dedicar y que deberíamos dedicar precisamente a lo que
al menos nosotros queremos mantener, que es un estado del bienestar. Un poco más Señora justo, Moreno. señor Baena. Mañana tenemos un pleno en donde vamos a presentar una enmienda de rechazo a la totalidad de otro chiringuito que se va a ¿Pero crear. qué otro que es la chiringuito? ARTE. ¿Pero qué otro La ARTE chiringuito? que ¿Qué me pretende estás- duplicar. Bueno, no vamos a que mezclar los pretende temas porque si duplicar no, el no número de vamos personal, a terminar uno. el número de personas que va a ser Me tocaba, contratado sí, de aquella María manera por Jesús ese Ángel, por gobierno. favor. No, yo es que creo que esto del chiringuito, bueno, cada uno intenta llevarse a su cotarro lo que le conviene, ¿no? La realidad es que dicen, no, es que el Partido Socialista o Izquierda Unida, ¿no? Lo decía, palabras textuales de Pablo Baena, quieren hacer ver que quieren hacer el pagar el impuesto a los que más ricos. Mire, el impuesto del patrimonio afecta al 1% más rico de esta comunidad. Si eso les parece que no es subir el impuesto a los que más dinero tienen, pues no sé lo que será, ¿no? Efectivamente, tú debes de estar nosotros satisfecha de consideramos que el estén impuesto del colocados todos los patrimonio... enchufados de Bueno, ¿puedo Podemos? acabar de hablar yo? No, es que tú dices que no dejas hablar a los demás, pero... Suprimamos los enchufados de Podemos, ¿no? Pero, Digo, espera, es mi propuesta también. dejémoslo de bobadas. Estamos hablando No. estamos hablando de justicia redistributiva, Claro, estamos como hablando iban de en tu fiscalidad, lista que es de lo que electoral. creo Señor que se Baena, me pregunta. Y se me preguntaba por un impuesto sobre el patrimonio que evidentemente yo defiendo y que creo que habría que incrementar. Yo creo que el 0,7%, que es lo que paga el 1% más rico de esta comunidad, es insuficiente. Yo creo que habría que incrementar hasta el 1 o el 1,5% en el impuesto de patrimonio. ¿Por qué? Lo considero porque el 1% de los más ricos de esta comunidad tienen que contribuir mucho más. Pero Y los tienen que enchufados de Podemos no se contribuir tocan. mucho más, porque de lo que se trata es de reequilibrar la justicia redistributiva en nuestra comunidad, y el único mecanismo que tenemos para hacerlo es la fiscalidad. Y la fiscalidad es que el 1% de esta población pague el 1% de lo que tiene. O sea, parece que es una barbaridad, ¿no? El que tiene un Pero millón de euros... El 1% es la recaudación, ¿eh? No, El estamos 1% es la estamos recaudación, hablando ¿eh? de que se tribute del 0,7, que es lo que yo estoy defendiendo, del 0,7 que se paga en este momento, hasta el 1,5. Fíjense usted qué barbaridad, que en lugar de pagar 200 y pico euros que se pagan de media, se paguen en torno a 350 euros un señor que tiene mucho más de 2,5 millones de euros. Pero los enchufados de Podemos no los tocamos, ¿no? De la consejería. Mire, yo estoy hablando de fiscalidad. Si usted quiere hacer demagogia barata, que es lo que le gusta, es un señor ahorro, Baena, porque dedíquese a es un eso. ahorro, porque Yo se ha estoy- demostrado yo que es estoy una hablando de consejería que no es fiscalidad. necesaria. Todos los Bueno, vamos riojanos saben que no es a necesaria esa concluir este consejería. tema porque veo Usted que no no la vamos a suprimiría, llegar a yo nada. sí, para poder No, señor Baena, contratar por más favor. médicos. Mira, María, María, termine. yo no pretendo llegar a acuerdos, pretendo poder defender mis argumentos. Efectivamente, que no hagan demagogia, que digan que parece que le queremos subir los impuestos a los ricos. Pues eso es lo que pretende Izquierda Unida, desde luego, subirle los impuestos a los ricos. Y en ese sentido seguiremos ahondando desde nuestro acuerdo programático para conseguir que se suban los impuestos a los que más tienen de esta comunidad para abordar la justicia redistributiva. Bueno, lo vamos a dejar aquí el tema. parece bien. Nos vamos a despedir. Hoy es un día más triste para nosotros porque, bueno, fallecía ayer una compañera y quería agradecer pues todas las muestras de cariño que hemos tenido. Si queréis añadir algo, porque nos vamos a ir con unas imágenes de ella. Sí, pues, Raúl, tú querías decir sí, algo. acompañaros a toda la redacción. La verdad que Judith era una persona, bueno, las que hemos tenido contacto tanto aquí, ¿no? en vuestra propia casa, o anteriormente, en las fiestas de los pueblos, ¿no? Siempre que salía, ¿no? Y también pues, con Miguel, el cámara, en fin, a veces las desgracias ocurren, ¿no? Y el horror, y bueno, en estos momentos pues dar un sentido abrazo a su familia y a la vuestra también. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Judith Gómez, como decimos, falleció. Déjanos, María, todos. Pensaba que me habías puesto así una cara así brevemente. Yo he entrado y la verdad es que se palpa el dolor en la redacción sí. y yo de verdad hay momentos que te quedas, no tienes palabras, no sabes cómo decir las cosas. Todo nuestro cariño para su familia y también para todos vosotros, porque estáis pasando momentos pues muy difíciles, la Así verdad. es. No, y Gracias. por verte, Izquierda Unida, desde luego nuestro acompañamiento, nuestro abrazo, porque decir solidaridad es una cosa vacía, ¿no? Simplemente, bueno, pues son cosas que no son predecibles y que no se entiende justificación alguna. Todo nuestro cariño y nuestro apoyo para los compañeros de trabajo que estéis aquí, pero también para su familia y su para familia, todos por sus seres supuesto. queridos, ¿no? Gracias, Pues yo, Pablo. efectivamente, yo, María, por no extenderme más, comparto todo lo que han dicho los compañeros de mesa y me gustaría mandar un beso muy fuerte a Judith, allá donde está ahora mismo, que estoy seguro que estará con una gran sonrisa como ella siempre era.
Así es. Bueno, pues nos vamos a ir, lo vamos a hacer con ese emotivo homenaje a una compañera de trabajo, Judith Gómez, que falleció ayer con tan solo 28 años. Acababa de ser mamá y tenía toda la vida por delante. Una complicación de salud que no pudo superar ha truncado todos sus planes. Nos ha dejado un inmenso vacío en la redacción y en nuestros corazones. Han sido múltiples las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido estos días y desde aquí queremos transmitir todos esos mensajes y mandar todo nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, todo nuestro cariño y nuestro apoyo para poder sobrellevar una pérdida tan grande y tan inesperada. Adiós, Judith, hasta siempre, compañera, gracias por tu gran generosidad y tu inolvidable sonrisa. Adiós.